Muy bien. Hermanos, bienvenidos a esta edición especial de Actualidad con Esteban Oria. Hoy vamos a analizar un rumor que no viene de la oposición precisamente, sino de analistas, expertos, que están en conocimiento de algunas cosas que están sucediendo en Venezuela y fundamentalmente en el Ministerio de la Defensa. Esto está brotando inclusive desde el mismo centro del poder, Miraflores. Es la posible salida de Vladimir Padrino López, del Ministerio de la Defensa, del estado de terror que tenemos en Venezuela. Este sujeto es sinónimo de fuerza, de represión y de control militar. Y bueno, hoy ha sido visto inclusive pues, como un símbolo del chavismo, pero se ha deteriorado tanto que ya se ha convertido en un símbolo del desgaste, de la enfermedad, de debilidades internas. Eso es lo que se está viendo. Así que el rostro de Padrino López no está intimidando tanto y está preocupando, inclusive en sus apariciones más recientes, donde se le ha visto con un aspecto físico dramáticamente deteriorado, que bueno, nos está diciendo pues, que hay algo allí que no está bien. Lo más revelador es que tenemos información de que Maduro está ya en consulta, que es discreta, pero en consulta de su reemplazo. Así que esto no es un solo cambio de nombre, esto podría significar la antesala de un reacomodo interno en la dictadura o incluso el inicio del colapso de toda una estructura de poder que ya lleva años oprimiendo a Venezuela. Así que para entender qué está pasando detrás de los muros de Miraflores, del Ministerio de la Defensa y los cuarteles, en este momento me están acompañando dos voces que son fundamentales en estos temas. Javier Viva Santana, que es doctor en educación, es investigador, columnista del Nacional, y José Antonio Colina, que es un militar retirado, es también exiliado político y presidente de EPEX. Así que vamos a prepararnos porque lo que se mueve en las Fuerzas Armadas podría entonces marcar el rumbo de lo que viene. Bueno, bienvenidos mis estimados amigos. Pues tienen un breve instante para presentarse y después vamos a entrar en la dinámica del programa. ¿Qué les parece la noticia? ¿Qué les parece en principio de la noticia, lo que estamos viendo? Bueno, desde mi punto de vista, pienso que lo que está ocurriendo obviamente puede ser parte pues, de una situación física o médica que tenga Padrino López, que evidentemente podría obligar a su salida del Ministerio de la Defensa. Padrino López realmente no representa un símbolo del chavismo, porque realmente no es un chavista originario, no forma parte de la conjura del 4 de febrero, es más bien un individuo pues, que logró en un momento determinado representar precisamente todo lo contrario. Una vez que Maduro asciende al poder, él buscó o trató de buscar una ficha pues, que no estuviera involucrada con los militares del 4 de febrero, y ahí fue donde Padrino López le cayó como anillo al dedo, y es el que le ha servido a Maduro para poder mantener desde su punto de vista un control de una fuerza armada que él completamente desconoce, porque evidentemente Chávez venía del estamento militar, conocía las Fuerzas Armadas, conocía el estamento militar, pero Maduro no viene del estamento militar. Entonces Padrino fue ese complemento que le permitió de una manera u otra en esa coyuntura poder cumplir con dos roles o con dos objetivos importantes. La primera de ellas, pues controlar al sector militar, evidentemente a favor de Nicolás Maduro, y segundo, pues salir de los militares el 4 de febrero, porque eso fue algo que Maduro hizo, salir de los militares el 4 de febrero, los sacó de los cargos importantes, los pasó a retiro, a los compañeros de Diosdado Cabello. Entonces Padrino representó para Maduro pues esa ficha que le permitió cumplir con esa labor. Por esa razón tiene, no sé, 8 o 10 años frente al Ministerio de la Defensa. Por esa razón es que ha sido un efecto tapón que no ha permitido pues que otros militares hayan podido ocupar ese cargo, y que ahora al parecer, producto de una afección que tiene que ver sin duda alguna con su estado físico, pudiera salir. Hay que recordar que hace como 4 o 5 años Padrino se desapareció por un tiempo también, y era que estaba tratándose un cáncer de próstata. Es muy probable, y aquí estoy especulando, no tengo elementos para decir que eso sea lo que esté ocurriendo, pues es posible que esto haya reaparecido con más fuerza y a eso se deba pues su deterioro físico. Pero como quiera que sea, pues
si no le permite seguir al frente del ministerio, evidentemente Maduro tendrá que buscar algún reemplazo, pero ese reemplazo tiene que venir dentro de las filas del propio ejército y el principal candidato sería Domingo Hernández Lares, que actualmente es un general en jefe, que es el jefe del Comando Estratégico Operacional, pero vamos a ver qué es lo que va a suceder. Todavía estamos en fecha de ascensos militares, estamos en fechas de nombramiento de los próximos comandantes de componentes y comandantes de unidades más importantes, y también hay que ver pues quién va a tener mayor influencia a la hora de los ascensos. Si la influencia la va a tener Vladimir Padrino, que pudiera estar de salida, si la influencia la va a tener Diosdado, que siempre ha tenido una cuota importante dentro de la Fuerza Armada, o si va a venir a participar algún otro actor, porque desde mi punto de vista todavía no se evidencia desde el punto de vista militar. En Venezuela los militares o los controla Padrino o los controla Diosdado. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que va a ocurrir. Para mí el próximo termómetro será quiénes sean los generales que vayan a ascender, tanto de brigada como de división, como mayores generales, cuáles van a ser los cargos que van a ocupar, y de esa manera uno podría tener un estimado de cómo es la correlación de fuerza dentro de las Fuerzas Armadas y si evidentemente pues Madrid no está de salida o no. ¿Tú qué opinas, Javier? Bueno, muchas gracias, Esteban, nuevamente por esta invitación. Y bueno, haciendo un poco hincapié en lo que acaba de decir José Antonio, fundamentalmente yo veo esto más, por supuesto, del ala civil y del análisis de las fuentes que tenemos en lo interno sobre la Fuerza Armada. Y más allá de un militar, no hay que descartar la posibilidad que el gobierno, en atención a lo que está sucediendo en Irán, que lo hablamos en el más reciente programa, en el cómo lo geopolítico influye y repercute de manera directa en el gobierno, más allá también de lo físico, hay un elemento de desconfianza que ha entrado en el gobierno y que, por cierto, no fue desmentido para nada. Nosotros dimos la información en donde unos funcionarios de la embajada de Irán se habían ido de Venezuela porque simplemente ya no tienen seguridad dentro del territorio venezolano. Eso no ha sido desmentido por ningún funcionario ni de la embajada de Irán ni del propio gobierno venezolano, entre comillas, la neodictadura de Nicolás Maduro. Y en atención a esto, pues hay una gran desconfianza también dentro digamos, del ámbito más allá del militar, del civil. No hay confianza en nadie. Y esto va a sonar un poco también especulativo, un poco como lo decía José Antonio, pero aquí no se descarta la posibilidad que tanto el Ministerio del Interior y Justicia como el Ministerio de la Defensa sean reagrupados ahora en un solo ministerio. Un nuevo ministerio que llevaría por nombre, algunos tal vez se van a reír, pero ustedes muy bien saben que este es un gobierno dado a la confluencia de nuevas semánticas y todo esto, que se llamaría el Ministerio del Poder Popular para la Soberanía, la Defensa Integral de la Nación, el SEDIN. Poco parecido también para mantener ellos esos elementos parecidos. Dije, sí, SEBIN, ya eso se ha hablado dentro del gobierno. Por supuesto saldrán algunos a decir que nosotros estamos inventando, pero no, esa es la realidad. Y ese ministerio sería controlado, habría un comandante, por supuesto, general de las Fuerzas Armadas, como está diciendo José Antonio, pero sería Diosdado Cabello en una suerte de superministro de todo esto, tanto del ámbito civil, que ya es del Ministerio del Interior y Justicia, y controlar toda la esfera militar, en virtud de que no hay confianza absoluta, digamos, en los militares en este momento, máxime con lo que está repercutiendo, lo que está sucediendo en este momento todavía en Irán, que a pesar de que el presidente Trump anunció un cese al fuego, pues la realidad es que eso no ha ocurrido. De hecho, el mismo canciller de Irán dijo que no había cese al fuego, que eso continúa la guerra. Nosotros no sabemos hasta qué punto esto pues, va a seguir influyendo en el Medio Oriente, pero dentro del tema interno la realidad es que hay muchísima, digamos, alteración política y militar, y por eso fue que Maduro convocó esa reunión en Fuerte Tiuna, urgente, el día domingo, a la cual, por cierto, no asistió. Él finalmente se quedó en Miraflores, no saben, bueno, Miraflores es un decir, por supuesto, se quedó fuera, no fue a Fuerte Tiuna, y dirigió claramente las palabras al alto mando militar. Creo que eso era lo que él le quería dar un mensaje a todos, diciéndole que él no iba a tolerar traiciones,
que él no iba a aceptar ningún tipo de, digamos, de resquebrajamiento dentro de lo que es la revolución, entre comillas, para ellos. Y bueno, fue por supuesto, como son este tipo de reuniones, un monólogo. El único que habló fue Maduro, más allá de toda su intersección y toda su verborrea, y Diosdado Cabello, que después que habló Padrino López, hizo así como el hincapié que aquí el que manda soy yo, porque él es el que tiene el control operativo de la Fuerza Armada. Entonces, bueno, eso es un poco digamos, el contexto de esta situación. Por supuesto, se está hablando de que Padrino López, ya lo dijo José Antonio, que está también posiblemente deteriorado de salud, y sirva todo esto pues por un elemento para desecharlo ya dentro del esquema, digamos, de lo que es esta neodictadura. Y bueno, y por supuesto, ya recordemos que Padrino López tiene más de 10 años ya al frente del Ministerio de la Defensa, y bueno, ya pareciera que le está llegando la hora de su salida. Estado sionista que quiere apoderarse del Medio Oriente y detrás Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser conscientes que el planeta se está calentando y tenemos que tener conciencia que aun cuando veamos ese conflicto allá un poco lejos, señores generales, almirantes de la patria, eso viene para acá también, porque si explota el tema petrolero, Venezuela se pone a la vanguardia con el suministro de petróleo en esta región occidental. Veamos el impacto que puede ocurrir si cierran el estrecho de Hormuz. Veamos el impacto que puede ocurrir que esto escale y se convierta en una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y veamos lo que representa Venezuela en el contexto mundial, sobre todo aquí en este hemisferio donde está el mayor. Bueno, más allá de la narrativa, pues obviamente se nota el desgaste físico del general Padrino López en el rostro y todo. Pero además de eso, bueno, está en la insistencia de que Venezuela pues debe formar parte de ese eje de ese grupo de países totalitarios, autoritarios, por vista de que se ve amenazado. Realmente el país no debería estarlo, porque nosotros somos pues prácticamente un país que toda la vida ha tenido una condición de neutralidad, pero sin embargo con el arribo de estos sujetos al poder, pues nos han inmiscuido en un grupo de países en donde lo que sobra son los problemas. Ahora, ¿qué opinan ustedes de lo que está diciendo el amigo Padrino López? Bueno, yo opino que básicamente lo que está diciendo, está tratando de dibujar de una manera descontextualizada una realidad, porque no es que van a estar en el ojo del huracán o es que eso va a ir para Venezuela producto de que, bueno, la situación del petróleo, el estrecho de Hormuz, van a ir para Venezuela si eso realmente sucediera, producto de que ellos se han aliado con Irán de una manera asquerosa. Ellos han permitido la presencia de militares iraníes dentro del país, ellos han permitido que en la base aérea Libertador, que es la base aérea más importante de Venezuela, hay un centro de reensamblamiento de drones provenientes de Irán, evidentemente pues con fines de ser enviados hacia cualquier lugar del mundo. Ellos han permitido básicamente que los iraníes, a través de sus industrias y sus empresas que han sido sancionadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, pues hayan construido plantas de procesamiento de pólvoras en Venezuela, la extracción de uranio. Y recientemente, cuando todo este conflicto estalló, pues el que fue para la embajada de Irán a gritar consignas y a decir estupideces completamente uniformado con un grupo de generales fue el jefe del Comando Estratégico Operacional, que es el general Domingo Hernández Lara. Entonces, producto de esa cercanía con estos terroristas de Irán, es que pudiese irse el conflicto para Venezuela, pero la responsabilidad es absolutamente de ellos por aliarse con estos elementos que de una u otra manera forman parte de los países que alteran la paz mundial. Esa es la realidad. Eso es lo que Vladimir Padrino no está diciendo en estos momentos. Que afortunadamente para ellos el conflicto no ha escalado todavía, producto pues de los ataques que ha hecho Israel y los ataques que ha hecho Estados Unidos. Pero si llegara a escalar y se trasladara, como él dice, hacia Venezuela, es porque ellos mismos han dado pie para ello, por la presencia de los militares iraníes dentro del país y por toda esa relación tan estrecha que existe entre la teocracia corrupta de Irán pues y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. ¿Qué opinas, Javier?
Bueno, el general Vladimir Padrino se ha convertido básicamente en una ficha hasta cierto punto decorativa. Son muy pocas digamos, las presentaciones que tiene en público. Obviamente no podemos entrar aquí en un proceso de distensión de saber por qué opina o por qué no opina sobre un tema, pero es evidente que Padrino López desde hace mucho tiempo pareciera que ya no es una figura relevante en el seno del gobierno. Pareciera que ya solamente está como para abrir el juego de ajedrez y los demás, las fichas son por supuesto movidas por otros, digamos, factores dentro de lo que es el PSUV. De hecho, Vladimir Padrino ni siquiera menciona, por ejemplo, aspectos que son tan directos con la Fuerza Armada y en todos los temas, digamos, en todos los parámetros económicos y sociales que también están afectando a la base militar, como están afectando pues al resto de los venezolanos. Y en síntesis, simplemente no hay una conducción clara dentro del Ministerio de la Defensa en este momento, salvo las que ejecute, por supuesto, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y el grupo tal vez que ellos tienen allí como elementos apéndices de todo esto. La relación con Irán es sumamente complicada. Yo creo que no hay país alguno en América Latina, ni siquiera los llamados socialistas como Lula da Silva o como el propio Gustavo Petro, que estén tan cercanos como lo está el gobierno, digamos, de Nicolás Maduro. Y como lo decía José Antonio, es lamentable que lo que hayamos quedado es para hacer plantas de ensamblajes de drones, para hacer plantas de ensamblajes de cualquier tipo de equipo, y cuando en realidad eso es hasta cierto punto una cuestión estrictamente secundaria, porque a la final ¿de qué nos importa? ¿De qué le vale al país ser o no ensamblaje de todo este tipo de cosas? En lo absoluto nos beneficia, todo lo contrario, lo que hace es colocarnos cada vez en una distancia más separada en relación con el resto de los países, la verdadera geopolítica que deberíamos tener, y no en función de estos individuos que sencillamente pues tienen, además de un sistema de gobierno totalmente oscurecido, que es lo que a la final es la unión entre el gobierno de Irán y la neodictadura de Nicolás Maduro. Mira, llama la atención, disculpa que te interrumpa, llama la atención que ni siquiera Cuba o Nicaragua, que suponen ser unas dictaduras, bueno, con mayor experiencia en términos de represión y de historia autoritaria, ¿no? Pues ya ellas se han atrevido a ese nivel de comunicación, de apoyo comunicativo que ha tenido el régimen degenerado de Nicolás Maduro. Exactamente, Esteban, tú lo estás diciendo y José señalaba los principios básicos que tiene que tener la Fuerza Armada. Entonces, evidentemente, es decir, no hay país alguno en América Latina con la, digamos, con la conchupancia como lo tiene en este momento, valga el término, que tiene Nicolás Maduro en relación con estos individuos. Y de hecho, es vergonzoso ver a funcionarios de la Embajada de Irán en actos proselitistas con este señor Diosdado Cabello, una cosa que uno no ve en ningún país de América Latina, y mucho menos con este tipo de confluencia, y tú muy bien lo acabas de señalar como politólogo, ni siquiera Cuba o Nicaragua son ejes y apéndices de este tipo, digamos, que no es ni siquiera política, es un contexto ya claramente de definición de un antinorteamericanismo estúpido que sencillamente está muy lejano a nuestra realidad geopolítica y a nuestra realidad, digamos, como pueblo, como sociedad y en nuestra cultura, digamos, de paz, que es la que siempre ha prevalecido en Venezuela. Sí, pero lo que pasa es que lo que ha ocurrido aquí es que esa relación tan estrecha es producto pues, de que en Venezuela existe algo que los iraníes necesitan, que es el uranio. Evidentemente, para la construcción de armas de destrucción masiva, pues el elemento fundamental es el uranio, que en Venezuela existe abiertamente, y es por eso que los iraníes se han instalado en Venezuela, básicamente para poder tener acceso a ese uranio, poder enriquecerlo y poder extraerlo de la forma que ellos la necesitan para construir sus armas de destrucción. Y allí es donde ha estado, lamentablemente, pues la traición al país de estos delincuentes que han tomado el poder en Venezuela, porque ellos se han entregado básicamente a Irán, producto pues de que Irán necesita el uranio que hay en Venezuela, pero ellos han tratado de obtener desde su punto de vista algún tipo de tecnología o algún tipo de
de actividad que a ellos los beneficie. En el caso del ensamblamiento de los drones, pues yo no diría que es algo secundario, creo que es algo importante, sobre todo por la ubicación geopolítica y la ubicación que tiene Venezuela en estos momentos. En el caso de la planta de procesamiento de pólvora, que fue construida en el año 2006, en el 2009, perdón, en Venezuela, por empresas iraníes, bueno, básicamente lo que estaban buscando era tener una fachada para tapar todas esas actividades que de una u otra forma estaban buscando, pues, extraer uranio para ser enviado hacia Irán. Evidentemente no pueden tener la misma relación con Cuba porque en Cuba no hay absolutamente nada de esto. No la pueden tener con Nicaragua porque no hay absolutamente nada de esto. Entonces, Irán, que evidentemente pues no tiene un pelo de tonto, ve la posibilidad de aprovecharse de lo que hay en Venezuela para que ellos necesitan para la construcción de sus armas de destrucción masiva y evidentemente pues busca la manera de tomar un control importante y es por eso que hay una gran presencia militar iraní en Venezuela y los responsables de eso pues evidentemente ahorita es el régimen de Maduro, pues esto comenzó cuando Hugo Chávez estaba en el poder. La relación más estrecha con el régimen o la teocracia de Irán era cuando Hugo Chávez estaba en el poder y estaba Mahmoud Ahmadinejad como presidente de Irán. Entonces yo pienso que esto no hay que descartarlo, pienso que los Estados Unidos no debe descartarlo tampoco, entendiendo que Venezuela es el principal aliado de Irán en la región y evidentemente ante eso pues tomar todas las medidas pertinentes, porque si bien es cierto que a lo mejor no representa una gran amenaza en estos momentos, pudiera representarla en un futuro y ante eso pues hay que estar completamente atentos. Hablando de drones, ahí están los drones, ¿no? Supuestamente los fabrican ellos en el Ministerio de la Defensa. Ahora, ¿qué tan avanzados estarán para fabricar drones de esa manera autónoma? No lo fabrican, lo que hacen es que los ensamblan, no lo fabrican, los ensamblan. De Irán llegan todas las partes y piezas y básicamente en la base aérea Libertador ubicada en Maracay, en el estado de Aragua, pues existe una infraestructura que está destinada para ensamblar estos drones. Algunos se quedan en Venezuela y otros tantos son enviados de acuerdo a los requerimientos de Irán. Pueden ser enviados hacia Rusia, pueden ser enviados hacia el propio Irán, pueden ser enviados hacia cualquier parte de América Latina. Y hay que recordar que estos drones tienen la capacidad pues, de ser artillados, de colocarle explosivos y pueden ser sumamente letales. Entonces, ¿y por qué lo colocan en la base aérea Libertador? Bueno, primero porque la base aérea Libertador es la más grande. En la base aérea Libertador está alojado el grupo de caza número 16, que era uno de los grupos más importantes, el grupo de transporte aéreo número 6, que es también uno de los más importantes, y el grupo de operaciones especiales número 10. Evidentemente, sí, de estos tres grupos que son los más importantes de la Fuerza Aérea, tienen que tener capacidad, infraestructura para operar logísticamente y es por eso que colocan los centros de ensamblaje de drones allí, lo cual pues no debemos verlo con ningún desprendimiento, o sea, no se debe ver con menosprecio, sino dándole la importancia que tiene, porque evidentemente pues es tecnología iraní que están utilizando en Venezuela para ser reensamblada y utilizada pues con fines que nadie conoce. Ahí estaba pensando que prácticamente las guerras actuales, tú Colina, que eres, bueno, esa es tu área, las guerras actuales se han desarrollado prácticamente con drones, ¿no? Con tecnologías de este tipo. Ya pronto serán hasta robots los que saldrán a pelear. Pero en todo caso, lo que estamos viendo son estos aparatos, ¿no? Antes que destruyen tanques, destruyen cualquier cantidad de armamento sumamente costoso, mientras que estos drones no son tan costosos. Pero en todo caso, es una tecnología letal, ¿no? Sin duda, y es por eso que se nota la importancia que hay de la presencia iraní en Venezuela. Eso es algo que ellos no pueden esconder, porque ahora dicen, no, aquí están buscando que ahora con el conflicto entre Irán e Israel, decir que Venezuela, no, ellos mismos se encargaron de vociferar, de hablar y de decir, porque estos drones estaban siendo ensamblados en Venezuela, se encargaron de inclusive exponer la forma como estos drones estaban siendo reensamblados en Venezuela, porque hasta videos hay donde se ven militares iraníes y militares venezolanos, así que ellos no pueden ocultar la relación que existe ni tampoco la presencia de esta tecnología en Venezuela, lo cual a la hora de un conflicto bélico donde hay que definir de qué lado está cada quien, evidentemente esto colocaría o coloca al régimen de Maduro pues al lado de la teocracia de Irán y por supuesto debe convertirse en un enemigo inmediato no solo de Israel sino también de los Estados Unidos. Claro, y cuando piden, cuando están pidiendo cuál es el posicionamiento político de los países latinoamericanos con relación al conflicto que hay entre Irán e Israel, más que obvio que estos degenerados nos ubicaron precisamente en ese eje de apoyo a Irán.
Pero en todo caso, fíjate, el tema acá es ¿qué están haciendo? O sea, es el pequeño grupo que involucra a Venezuela, mientras que el país como tal no está de acuerdo con esa relación. Nos han obligado prácticamente. Sí, bueno, Esteban, la situación interna del país, y por eso es que al principio pues hablábamos de la posible salida de Padrino López del Ministerio de la Defensa, yo la veo en dos puntos fundamentales. Voy a tocar primero el punto que habló José Antonio, sí, sobre digamos, las probabilidades de uranio en Venezuela. Si bien no hay estudios, digamos, muy profundos sobre la materia, sí hubo un estudio en el año 2019 por parte de la Universidad de Carabobo. Esto es una cosa científica, esto no es una cosa tomada ni especulativa. Eso fue en el año de 2019, donde ellos detectaron altos niveles de radioactividad en un sector del macizo del Baúl, en el estado Cojedes, ¿no? Y bueno, ahí hay un término que aplican en este caso los científicos, para este caso uraninitas, que es a las piedras cercanas en ese espacio. Yo no sé, no tengo elementos para decir que eso está siendo explotado, quiero dejarlo claro, pero sí llama la atención que la base de drones que está en el estado Carabobo, donde está la base aérea Libertador, pues esté muy cercana al estado Cojedes. Y un punto que me llama muchísimo la atención, no sé, corríjame aquí si fue que yo me equivoqué, creo que la única gobernación que el gobierno le regaló o asignó a la oposición fue precisamente la de Cojedes. Ahorita no me está traicionando la memoria porque realmente ese tema ha sido muy secundario para mí. Pero si fue el Estado Cojedes, esto lo que quiere, ¿para qué? ¿Por qué el Estado Cojedes? Bueno, porque buscan de alguna manera desviar la atención. Esa es la gran realidad de todo esto, ¿no? Hay otros, digamos, posibilidades de minas de uranio. Discúlpame, Javier, ahí está el mapa, por cierto, aparece sí el estado Cojedes, ¿no? De las tres grandes áreas, presuntamente, que el mismo régimen de Maduro pues localizó y publicó. Exactamente, y en la otra parte, el otro elemento estaría en el estado Táchira y en el estado Bolívar, y son casualmente zonas limítrofes. Entonces, ese es el aspecto del contexto geopolítico interno. Fíjate bien, el área central y en norte, sur, este y oeste, en el suroeste y al noroeste del país. Entonces, estos elementos son los que de alguna manera pues generan, por supuesto, porque ¿por qué viene lo especulativo? ¿Por qué se genera la especulación? Porque este es un gobierno que no da información oficial. Y cuando este gobierno da información oficial, nadie les cree. Esa es la gran realidad de todo esto. Entonces, no es que uno quiera estar basándose en rumores para uno afirmar o uno negar alguna situación interna dentro del régimen de Maduro, pero la gran realidad de esto, y esto es una apreciación estrictamente particular, yo ahorita veo al gobierno muy preocupado digamos, en todos estos esquemas. De hecho, incluso partiendo ya de los mismos drones, algo que era público y notorio por el propio Nicolás Maduro y por sus desfiles y todo este tipo de cosas, dijo apenas comenzó el proceso de Irán que aquí no había drones. Entonces, ¿por qué tantas contradicciones en el seno del gobierno? ¿Por qué este señor Diosdado Cabello y el señor Nicolás Maduro hacen una reunión de emergencia en Fuerte Tiuna convocando a todo el alto mando militar? ¿Cuál es realmente la función que debería tener un Ministerio de la Defensa serio en todos estos aspectos? Hablarle al país, decirle al país claramente cuáles son las debilidades, cuáles son las supuestas amenazas que tenemos nosotros como nación en relación con alguna potencia u otro espacio extranjero, otro territorio, pero la realidad es que son ellos los que crean las situaciones para que exista incluso una preocupación que va más allá de todo esto, termina dañando la situación económica del país. La economía está por el piso, no hay, y con este tipo de requerimientos y de diatribas y de hechos geopolíticos que nos están afectando de manera directa y ante un gobierno que no manifiesta cifras oficiales, ni siquiera manifiesta si dice, mira, es verdad, hay minas de uranio o no hay minas de uranio, pues todo esto termina en un resquebrajamiento peor. Es un negocio personal de ellos, y que es un negocio de ellos personal, que nos ha traído como consecuencia una situación de crisis y de ese estado de posibles objetivos, ser un objetivo
por culpa de estos sujetos que están haciendo dinero con esos minerales, además de su alianza, pues, de su alianza, podríamos decir, ideológica, como quiera que se le diga. Pero hay mucho dinero detrás, me imagino. Pero yo pondría la correlación de fuerza completamente al revés. Yo pienso que ellos se han aprovechado de buscar los aliados que ellos consideran naturales en su narrativa y entonces han utilizado eso para su enriquecimiento personal. Porque vamos a estar claros, antes que llegara esta revolución al poder, básicamente Venezuela tenía relaciones con tecnología de primera, como eran, por ejemplo, los Estados Unidos. Básicamente los oficiales que eran formados en Venezuela iban a formarse en los Estados Unidos. La mayoría de las compras militares se hacían en los Estados Unidos o países aliados con tecnología militar cercana a los Estados Unidos. Cuando Chávez llega al poder, pues evidentemente por esa narrativa anti-norteamericana, supuestamente anti-imperialista, que es lo que ellos básicamente dicen, ellos lo que hicieron fue romper todo este tipo de conexiones, todo ese tipo de intercambio en materia militar que existía y se fueron con los enemigos naturales de los Estados Unidos. Antes los oficiales eran enviados a la escuela de las Américas en Fort Benning, acá en los Estados Unidos. Cambiaron eso por enviarlos a hacer cursos en China o en Rusia. Antes se compraba tecnología militar de los Estados Unidos, aviones de caza F-16, se mandaban a construir fragatas o patrulleras acá en los astilleros acá en los Estados Unidos. Se cambió eso entonces por buscar tecnología de otro tipo, China, rusa, iraní. Entonces ellos lo que hicieron fue aliarse con los enemigos de los Estados Unidos, hacer intercambio, no solo en lo militar, sino también en la formación, y entonces de allí es que vino después el enriquecimiento particular de cada quien. Aprovecharon ese cambio drástico para ellos hacer sus propios negocios, para ellos enriquecerse, y de esta manera pues tener un ganar para ellos. Ganar, ¿por qué? Porque ya la Fuerza Armada venezolana no era muy cercana a lo que tenía que ver con los Estados Unidos, sino a los enemigos de los Estados Unidos, y esto también le sirvió para que estos nuevos grupos de cleptócratas corruptos de las Fuerzas Armadas pues, tuvieran las oportunidades de hacer negocios muy lucrativos que evidentemente pues, llenaron los bolsillos de mucho dinero. Yo creo que eso fue, o pienso, que es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha ocurrido dentro de Venezuela y donde son responsables pues todos los que han estado allí al frente del Ministerio de la Defensa, todos los que han sido comandantes de componentes, por supuesto, que eran responsables Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro. Y son los grandes responsables que eso haya ocurrido. Son los grandes responsables que la guerrilla opere en territorio venezolano sin que la Fuerza Armada pueda hacer absolutamente nada. Pues son los responsables que hayan iraníes dentro del territorio venezolano, son los responsables de que los rusos estén dentro del territorio venezolano. Entonces yo creo que esto fue un poco lo que ocurrió, esa narrativa anti-imperialista y anti-Estados Unidos los llevó a aliarse con los enemigos naturales de los Estados Unidos y de allí les surgieron para ellos muchas oportunidades de negocio lucrativo. Por aquí estoy viendo, por cierto, a Chávez con los aviones Sukhoi en la parte de atrás. Y bueno, esa es parte de lo que tú estás hablando, de ese cambio de tecnología y toda esa conversión que se hizo. Todavía tienen los F-16, pero prácticamente el 90% del parque militar venezolano es ruso o con componentes chinos, en algunas oportunidades unos que otros aviones chinos. Es correcto. Y fíjate que hay un punto importante que quiero destacar. Fíjate que ahí está la gran traición de Vladimir Padrino López. Cuando tú analizas el currículum de Padrino López, Vladimir Padrino López, ese individuo, antes de estar 10 años en el Ministerio de la Defensa, en su carrera militar, la mayor parte del tiempo estuvo o en casa militar, que es el organismo o es la unidad que se encarga de la custodia del presidente de la República. Padrino, pues cuando no estaba en casa militar en los diferentes grados, estuvo en los Estados Unidos formando. Padrino estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos. De hecho, en un momento determinado, los Estados Unidos pensó que Padrino podría ser la figura que podría básicamente servir para impulsar una transición en Venezuela. Pero entonces Padrino se terminó aliando a los rusos para poder seguir sosteniendo a Maduro en el poder. Entonces ahí está claramente pues lo que Padrino ha hecho. Es un hombre que en su currículum de 40 y pico años de servicio, por lo menos 20 lo pasó en los Estados Unidos, formándose en diferentes academias, diferentes institutos. Y bueno, posteriormente no fue capaz de aplicar ese conocimiento para defender la democracia en Venezuela. Ahora fíjate, sí. Padrino López, fíjate cómo está, ¿no? En el estado que se encuentra. Ahora, él ha estado 10 años al frente del ministerio y otros años, los previos al ministerio, también estuvo cercano al poder.
es la persona, como tú comentas, que estuvo en la mira de ser ese tránsito entre lo que podía ser una transición hacia la democracia en Venezuela, cosa que no se pudo lograr. Inclusive familiares de él pues le mandaron unos mensajes y todo lo demás. Bueno, total, ya sabemos toda la historia. Ahora, el punto acá es que, bueno, está prácticamente de salida. Vendría una nueva dirección, lo que se puede decir como la doctrina de ellos, o sería una continuación de lo que estamos viendo. Has dicho algo bien interesante. A mí también, yo creo que es así. Yo creo que Padrino es como la persona de los rusos en todo ese espacio de poder en Venezuela, y que domina gran parte de ese componente militar. No conozco muy en detalle qué tanto pueden estar las injerencias de los otros países, tanto de Irán como de China o de Cuba. Pero sin embargo, ¿qué crees? ¿Que se va a mantener la doctrina por la cantidad de equipamiento que tienen ellos que responder ante el imperio ruso, y veremos un cambio en otra dirección? Bueno, todo va a depender. Yo particularmente pienso que Padrino está de salida, como evidentemente pareciera ver que está de salida. Yo particularmente pienso que, o por lo menos hasta el momento que estábamos haciendo este programa, tenía en la mente que si iban a buscar un reemplazo debería ser Domingo Hernández Lares, que es el jefe del Comando Estratégico Operacional General, el jefe del ejército, que es el ejército, la fuerza más importante. ¿Cómo lo ves tú, Colina? ¿Lo ves cercano a China? ¿Lo ves cercano a Cuba? ¿Lo ves cercano a Irán? ¿A ese general? No, Hernández Lares va a estar cercano a lo que Maduro le diga, porque evidentemente ha demostrado que es otro arrastrado más de la revolución. Pero Javier dijo algo importante, que yo no me había paseado por el escenario, pero ahora que lo dijo, la verdad que me paseo, y es muy factible que pueda hacer eso también. Que vayan a hundir al Ministerio de la Defensa, al Ministerio del Interior, y sea Diosdado Cabello como un super ministro, que desde mi punto de vista pues sería realmente la persona que gobernaría el país, porque si eso llegase a pasar, pues Maduro simplemente estaría a la merced de lo que Diosdado Cabello puede hacer. Y eso, primera vez que escucho esta teoría, que la dijo Javier, pero me parece que tiene sentido, me parece que esto pudiera ocurrir. Y entonces, si esto sucede, bueno, entonces ahí ya veremos hacia dónde se va a apuntar. Pero bueno, yo particularmente creo que podrían buscar que sea Domingo Hernández Lares, pero no descarto lo que dijo Javier, que me parece magistral que no haya traído a Capello, porque particularmente yo que soy ¿Y hacia dónde jala Diosdado? ¿Hacia qué injerencia jala Diosdado? ¿Rusia, China, Cuba? No. Bueno, Esteban, o sea, Diosdado Cabello es la ficha más antiimperialista, si queremos darle esta connotación, dentro del gobierno. Es el individuo más radical que hay dentro digamos, de todo esto mal llamado revolución bolivariana. Es un individuo, todos los presos políticos aquí, yo no tengo la menor duda, que son puestos por Diosdado Cabello. Él es el que ordena, metan preso a fulano, metan preso al otro. Seguramente lo consulta, por supuesto, con Maduro, pero él es el que toma al final la decisión de quiénes son los presos políticos, ¿no? Y por eso es que ha habido un aumento significativo después del 28 de julio, después del día que se robaron las elecciones hasta ahorita, y que se ha venido acrecentando en los últimos tiempos, sobre todo yo diría que los últimos 30 días han sido dramáticos en Venezuela. Javier, con el que te haga esta interrupción, me parece que también Diosdado está detrás de toda esa inteligencia que ha operado para enlazar o para cooptar estos liderazgos de la oposición que recientemente se acercaron con el régimen de Nicolás. No sé si tienes información de eso. Sí, exactamente, Esteban y José Antonio. Es decir, Diosdado Cabello él lo dijo en la reunión: yo soy la ficha operativa que maneja toda la Fuerza Armada. Es decir, este individuo, recordemos aquí, mira. Javier, y si él maneja la Fuerza Armada y también maneja a los políticos, entonces, ¿qué necesidad tiene de tener a Nicolás Maduro allí? Bueno, obviamente tú sabes que ellos tienen un pacto, entre comillas, desde el punto de vista. Ellos, aquí hay que decir algo para complementar un poco y que a veces no lo ven nuestros lectores. Pues es que el país está partido financieramente en dos, Esteban y José Antonio. Cuando
Chávez murió y ello queda Maduro como presidente. Maduro se encarga de las finanzas estrictamente petroleras y Diosdado Cabello se encarga de todo lo que es la recaudación impositiva del país. Por eso es que su hermano, José David Cabello, es el perpetuum del señor. Ese señor, desde que llegó allá es inamovible, es decir, él está allí porque sencillamente levanta el teléfono, mándame la plata por aquí, mándame la plata por allá, deposítala por aquí, transfiérala por allá. Él maneja todo lo que es el señal y exactamente toda la parte impositiva, y la parte petrolera la maneja desde el punto de vista financiero, la maneja Nicolás Maduro. Entonces, todo digamos, rescuen que está aquí, manejado por el señor Diosdado Cabello, yo no tengo la menor duda, y más allá de que, y agradezco a José Antonio, digamos, el reforzamiento que ha dado a lo que hemos dicho, de que aquí se prepara una eventual consolidación de lo político, de lo civil, en el manejo de lo civil y lo militar, con un superministerio controlado por Diosdado Cabello, en donde no haya ningún más máxime, porque, repetimos, él es el individuo más radical, es el que está más cercano a los iraníes. Tú no ves a los iraníes, ni siquiera el propio, estos señores los ves digamos, el punto de vista militar, los ves con ellos, o ves alguna figura civil, no. Él aquí estoy yo, y yo soy el que está unido con todo el régimen iraní. Y de hecho, el régimen iraní, ¿a quién está cercano? A Corea del Norte. Y uno de los pocos países que visitó Diosdado Cabello fue precisamente Corea del Norte, ¿no? Entonces, todo este contexto tan, digamos, además de la desconfianza que, repito, existe en el seno militar, no hay confianza al 100%, digamos, en los militares. Puede haber, por supuesto, todas las fichas cercanas que ellos consideren que son de su extrema confianza, pero la realidad es que necesitan manejar el tema militar con máximo control, y la ficha aquí es Diosdado Cabello, controlando, por supuesto, también el Ministerio del Interior y Justicia. Yo creo que eso sería lo próximo que llegara a pasar en el caso de que el señor Vladimir Padrino pues termine siendo relevado del gobierno de Nicolás Maduro. Estaba viendo que la mayoría de los programas de este señor con el mazo dando prácticamente los hace con oficiales de la Fuerza Armada, los presenta y sí. Nada es casualidad. Por supuesto, todo es con los militares, siempre están los militares en su programa, no hay civiles. No, es que básicamente Diosdado jamás se ha deslindado de los militares. De hecho, una de sus principales fortalezas, y no terminaron de defenestrarlo por completo cuando Maduro llegó con la instrucción de acabar con los militares el 4 de febrero, no lo terminan liquidando porque él tiene una fuerte influencia entre las Fuerzas Armadas, quien sea por sus compañeros de promoción que después fueron pasados a retiro, o quien sea por los compañeros de su hermano, el Mocho Cabello, que aunque salió de la academia militar, los compañeros del Mocho Cabello son ahorita mayores generales, son los que están comandando componentes importantes. Entonces, Diosdado jamás se deslindó de esa figura, como que él tiene control de contacto entre las Fuerzas Armadas, y Vladimir Padrino lo que pudo hacer en un momento determinado fue hacer como un equilibrio, como diciendo, bueno, todo el poder no lo tiene Diosdado, nosotros controlamos una parte, el ejército también. Ahora bien, lo que yo estoy viendo en estos momentos es que, por supuesto, Diosdado Cabello pasó de estar casi que aislado, porque hay que ver qué ocurrió en Venezuela antes del 28 de junio. Si nos vamos a ese año de elección, antes de llegar al proceso de elección, Diosdado Cabello simplemente era un diputado, básicamente, ni siquiera era presidente de la Asamblea Nacional, y lo único que tenía era su cargo como diputado y su presencia en ese panfleto televisión que se llama Con el Mazo Dando. Eso era básicamente lo que le quedaba de poder. Pero después de ese proceso de elección, donde él jugó cuadro cerrado con Maduro para robarse la elección, y le dan al Ministerio de Interior y Justicia, Diosdado Cabello adquiriendo un poder súper importante que viene conjugando parte del sector militar con parte o con las policías completo y con sectores armados paramilitares dentro del país. Cuando me refiero a sectores armados, me refiero a estos grupos de VC o Círculo Bolivariano o como se quieran llamar. Entonces, ese poder que él tiene, más el aspecto comunicacional, que desde mi punto de vista quien lo dirige es él, porque ahí se hace, o uno ve que va a ser la revolución de acuerdo a lo que él dice los lunes en la rueda de prensa o lo que dice posteriormente en su panfleto televisivo. Y si a eso le sumamos que ya Padrino podría estar de salida porque está enfermo, por lo que sea, y van a conjugar todo por completo en muchos lados, evidentemente sería la persona más importante en cuanto a poder en Venezuela. Y tú preguntabas, bueno, ¿quién pito toca aquí? Nicolás Maduro. No, Nicolás Maduro solamente va a quedar para recibir las patadas y los golpes a nivel internacional, y eso lo sabe Diosdado. Entonces,
de haber estado casi defenestrado, si se materializa lo que está diciendo Javier, que yo no lo había visto, pero ahora lo estoy observando y pudiera ser, bueno, la figura más importante dentro de Venezuela sería él, y básicamente Maduro pasaría a ser como solamente una figura decorativa mientras el otro hace lo que le da la gana. Y yo creo que ante eso hay que mirarlo con atención, y Javier lo dijo muy bien también. Las apariciones públicas de Diosdado Cabello con los iraníes pareciera y mostrara que está más cercano a Irán que cualquier otro funcionario del régimen de Maduro. Entonces, todo eso hay que verlo con sumo detenimiento, y en los próximos días, una de las cosas que a mí en lo particular me va a indicar quién tiene más influencia en las Fuerzas Armadas van a ser los ascensos militares. Vamos a ver quiénes son los que ascienden y quién tiene más influencia en esos ascensos. No sé, Javier, si tienes algo que agregar. Mira, hay una cosa importante. Creo que tienes un ruido allá en el micrófono tuyo, Javier. Ok, ahora se quitó. Sí. Mira, hay algo que sí me llama la atención de todo lo que ustedes han comentado con relación al tema de Diosdado. En principio, la secuencia de eventos que hemos tenido, donde él ha estado pues, en apariciones públicas, pues, respaldando abiertamente a Irán, con un tono mucho más alarmista de lo normal. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo en el último evento público. Prácticamente lo que le faltó fue llevarse pues, una metralleta y lanzar tiros al aire y todo lo demás. Pero el tema es que nada de lo que él hace es por casualidad. Sabemos que todo lo tiene previamente planificado, calculado. Es un personaje que tiene esa característica de trabajar con la inteligencia y con la contrainteligencia. Y Maduro le dio un suprapoder una vez que dio pues, el golpe de Estado el 28 de julio, a los 2 meses, que no sé en qué mes fue que lo nombró ministro, a conciencia de que este personaje es un competidor real, inclusive para su propia supervivencia política. Porque estamos hablando de un sujeto que se ha erigido prácticamente en un monarca. Maduro tiene las características, el régimen de Maduro tiene características de una monarquía tiránica, una vez que concretó todas esas cooptación de los poderes públicos a favor de su dictadura. Este señor, pues, con ese rol que tiene, no solo le está dando apoyo político y sustento y respaldo, sino que además se está erigiendo prácticamente una forma paralela de poder, y así lo estoy viendo. Y me parece entonces si el mismo Maduro estará consciente de que tiene un competidor real que en cualquier momento, quién sabe pues qué vaya a pasar con el mismo Maduro. Sí, Esteban, es que la cuestión está aquí en que el gobierno se está radicalizando. El gobierno poco le importa el país, o sea, vemos lo que está ocurriendo con el dólar paralelo. Meten presos a unos economistas, inclusive a un exministro, al señor Rodrigo Cabeza, sencillamente por cosas que son del día a día de la gente. Es decir, mientras el país está en una profunda crisis económica, Diosdado Cabello está buscando radicalizar más la situación geopolítica del país. Maduro llamando dizque a la paz, o sea, hoy hablan de la paz, mañana hablan de la guerra. Es decir, la realidad de todo esto es que yo me pregunto ahora, ¿Venezuela necesita de un tipo de gasolina en este momento a raíz de la quiebra, digamos, de fenestrada, que está toda PDVSA? ¿Necesita un tipo de gasolina primaria enviada por Irán? ¿Eso va a llegar en este conflicto que está viviendo ahorita con Israel y con los propios Estados Unidos? No lo creo. ¿Qué va a ocurrir realmente con el manejo? Con el manejo que tiene en este momento el PDVSA, el poco manejo que tiene sin el apoyo de los iraníes. Y ahí es donde entonces Diosdado Cabello, en vez de buscar de alguna manera otro empleo, otras posibilidades junto con Nicolás Maduro, lo que hacen es radicalizar el discurso, lo que hacen es sencillamente cerrarse aún más a esas posibilidades, y algo que no podemos perder de vista ayer, Esteban y José Antonio, que ayer salió un comunicado del gobierno de los Estados Unidos diciéndole a los países latinoamericanos que se pusieran del lado de la geopolítica latinoamericana y de Estados Unidos o del lado del gobierno terrorista de Irán. Y las declaraciones de Diosdado Cabello son patéticas en este sentido, y las del propio Nicolás Maduro.
Mira lo que dijo Nicolás. Me crearon conciencia sobre eso. Somos cristianos de nacimiento, de bautismo, de práctica, y respetamos y amamos a los pueblos musulmanes. Los respetamos y los amamos profundamente. Seguramente si yo volviera a nacer sería musulmán, porque los respeto profundamente en su fe, en su creencia, en su oración permanente. Así que ha llegado la hora de la paz. Tiene que sonar las campanas de la paz y no los tambores de la guerra. Las campanas de la paz son las que tienen que sonar. En nombre de Abraham, en nombre de David, en nombre de Jesucristo y en nombre de Mahoma, que suenen las campanas de la paz en el mundo. Bueno, ya es prácticamente un teólogo, ¿no? Bueno, ¿a quién le conviene ese discurso? No se puede poner muy radical en estos momentos, porque sabe que aquí hay una administración que a lo mejor no le toma ligeramente un discurso radical, y por supuesto que tiene que llamar a la paz, sobre todo cuando ha mostrado una gran cercanía con estos individuos pues, que son enemigos de la paz realmente. Entonces, él no es tan tonto como la gente piensa. Evidentemente, uno se puede reír quizás y decir, bueno, este señor de que está hablando, no está teniendo el discurso que se debe tener en estos momentos cuando las cosas están tensas, y básicamente, pues por ser aliado de los malos de la película, eso te puede traer consecuencias bastante nefastas. Él está ablandando con su discurso pues la posibilidad de que pueda haber cualquier tipo de acción en su contra, sobre todo cuando esto que hemos dicho el día de hoy aquí, pues que Venezuela, en este caso el régimen de Maduro, es el principal aliado de los iraníes en la región. No es que lo diga Esteban Oria, no es que lo diga Javier, no es que lo diga José Colina, no, se lo ha dicho en las propias autoridades israelíes, lo dijo el ministro de la Defensa de Israel. O sea que eso evidentemente pues lo enmarca en un contexto, y a mí me llama la atención cuando los Estados Unidos esa declaración dice, bueno, vamos a ver de qué lado están, ¿no? Aquí cada quien ha dicho de qué lado está. Brasil ha dicho de qué lado está, el régimen de Maduro ha dicho de qué lado está, Argentina ha dicho de qué lado está. Aquí lo que habría que ver es qué van a hacer con los países de la región que están aliados con Irán, que son enemigos de los Estados Unidos y son enemigos de la paz mundial. Eso es lo que habría que ver. Eso es lo que habría que ver en un corto plazo. Eso es lo que habría que ver de manera casi que inmediata, porque las declaraciones han sido muy evidentes, han sido sólidas. Por ejemplo, Javier Milei ha estado de acuerdo con los Estados Unidos. Lula da Silva salió criticando el ataque. Maduro, bueno, y su combo más arrastrado Irán no pueden estar. Entonces yo creo que aquí ha jugado una posición. Ahora lo que habría que ver es qué carrizo o qué acción van a tomar los Estados Unidos con aquellos países que estén alineados pues con Irán, que en estos momentos pues no solo es enemigo de Israel, sino también enemigo de los Estados Unidos. Y desde este punto de vista también hay que ver cuál es el mensaje o cuál es la postura que toman las Fuerzas Armadas venezolanas. Y pienso que el mensaje ha sido claro. Ya vimos el discurso de Padrino, vimos la fotografía de Domingo Hernández Lares, que es el jefe del Comando Estratégico Operacional, ahí en la Embajada de Irán lanzando consignas. Hemos visto lo que ha hecho Diosdado Cabello con respecto a la presencia de los iraníes en Venezuela. O sea, yo creo que más apoyo que ese y más al lado de Irán, una postura más al lado de Irán que esa, pues yo creo que no ha existido en todo el planeta, y eso eventualmente, si esto escala a otro nivel, debería generar una consecuencia. Ahora bien, los militares venezolanos, no me refiero al alto comisariato político, no me refiero a ello, me refiero al militar, cuadros medios, cuadros bajos, ¿realmente estarán de acuerdo con esa relación? ¿Realmente estarán de acuerdo o están evidenciando las consecuencias que pueden haber al existir una cercanía con un país como Irán, pues que en estos momentos pues está alineado como un enemigo de la paz mundial? ¿Estarán ellos evaluando en su justa dimensión y estarán analizando las consecuencias que eso puede acarrear para Venezuela y para ellos como militares? ¿Estarán ellos en condición realmente de poder aceptar las consecuencias de una postura como esa? Son las interrogantes que tienen que hacerse. Porque, por ejemplo, yo siempre he visto a Maduro muy cerca de Rusia, muy cerca de Irán y muy cerca de Corea del Norte, y muy cerca de Cuba y muy cerca de Nicaragua. Pero en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cuántos militares venezolanos ha enviado Maduro al conflicto? Creo que ninguno, teniendo casi 3.000 generales efectivos en las Fuerzas Armadas. En este conflicto que acaba de recién empezar entre Irán e Israel, ¿cuántos militares ha enviado el régimen de Maduro a Irán para supuestamente apoyar a su aliado? Creo que ninguno tampoco. Todos se han basado en consignas, todos se han basado en gritadera, en convocar manifestaciones, pero no ha habido un apoyo real como tal. Entonces yo creo que habría que ver en su justa dimensión hacia dónde va todo esto,
Lo que sí es una realidad es que Maduro, pues, y su régimen y sus principales comisarios políticos, evidentemente, están casados con Irán y no están casados con la paz mundial ni con la paz del hemisferio. Por aquí tengo un video de Maduro, por cierto. Vamos a ver si lo colocamos. Está promoviendo un evento de la paz. A ver. Le hago un llamado al liderazgo del mundo, al presidente Donald Trump, al presidente Xi Jinping, al presidente Putin. En América Latina le hago un llamado al presidente Gustavo Petro, que es el presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a que se activen iniciativas de carácter mundial para una gran cumbre por la paz contra la guerra. Estamos a tiempo y lo podemos lograr. Ese es el llamado que hacemos de Venezuela. Bien, ahí lo dice todo, ¿no? Bastante preocupado se nota. Por supuesto, Esteban, pero es que aquí hay dos cosas que no podemos nosotros obviar en este contexto. La crisis geopolítica va a repercutir directamente a Venezuela en el punto de vista económico. Y el punto de vista económico desmorona mucho más la parte interna económica y social de Venezuela. Es decir, no solamente podemos a veces ver las cosas solamente en ese entorno, pues en lo político. Es que la política de Venezuela está relacionada directamente con la economía y en ese contexto lo que está ocurriendo en Irán, cada vez que hay corre un día de conflicto en Irán, aunque irónicamente debería beneficiarnos a nosotros desde el punto de vista porque aumenta el precio del barril de petróleo, la realidad es que en este caso no. La realidad es que en este caso se alejan más las inversiones, las pocas inversiones que hay, es decir, ¿en qué sentido? No es que están entrando inversionistas a Venezuela, no, es que los pocos que hay ya se están yendo. Eso en un primer punto. El segundo punto es que cuando Maduro habla de Xi Jinping y al presidente Trump, etcétera, por cierto, qué raro que no han manejado esto con el secretario de Estado, con Marco Rubio, que es a quien siempre ahora atacan para obviar un poco todo este panorama. El contexto aquí es el siguiente, es decir, ¿para dónde va Venezuela? Yo en este momento veo el país sin gobernabilidad, más allá de, por supuesto, el sistema tiránico, el sistema neototalitario que impone el gobierno de poner presos a economistas, de poner presos a periodistas, de poner presos a políticos, a presos políticos, pero la realidad es que Venezuela está en una profunda crisis social y económica espantosa. Estamos volviendo al tema del año 2017 cuando se desató la hiperinflación. La cifra de inflación de los últimos 2 meses ha sobrepasado los límites. El dólar paralelo, que es el que mueve realmente la economía, y eso así lo sabemos, pues es el contexto que de alguna manera está afectando más al venezolano. Y la gran realidad de todo esto es que la crisis, repito, la crisis geopolítica de Irán está terminando de acabar las pocas bases económicas que aún tiene el gobierno, y eso yo creo que por allí viene un poco más la preocupación. Entonces, ante un resquebrajamiento de la situación económica y social, la posibilidad de un levantamiento político, militar y civil en Venezuela se hace cada vez más posible, más allá de que impongan el miedo, de que impongan el terror, porque si se está levantando la gente, por ejemplo en Irán, con estos hechos, y por cierto, haciendo un llamado a Petro de qué, y Petro que por cierto también está haciendo llamados cuando Petro tiene un problema serio de violencia interna, tiene un problema serio de atentados a diario, de muertos, de heridos, acaban de supuestamente salvar, entre comillas, a 57 militares que estaban secuestrados por grupos de la misma gente, digamos, afines a lo que es el ELN y la FARC, que por cierto son financiadas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello desde Venezuela. Entonces, este contexto geopolítico que cada vez está carcomiendo más las bases, no solo de Irán, sino del propio sistema venezolano, en aras de que hay una crisis económica y social insostenible, y yo creo que ese es el gran miedo, y por eso es que están pues cada vez más radicalizados y están buscando pues lo que les queda sencillamente es el miedo y la represión ultranza en contra de los venezolanos. Sí, estaba viendo entonces que sí va en serio lo del evento de ellos, el evento de la Cumbre de la Paz. Sí, yo estoy muy de acuerdo con este punto. Te escucho, te escuchamos. ¿Estás de acuerdo con el punto de Javier?
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con ese punto, porque sí, porque casualmente cuando me preguntaban en enero, cuando Maduro pues ratificó su robo electoral, ¿no? Y se juramentó como presidente ilegítimo, alguien me decía, mira, ¿qué puede pasar aquí? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y yo en aquel momento decía que una de las cosas que iba a ocurrir es que la presencia de Maduro y de manera ilegítima iba a incrementar las sanciones que estaba imponiendo la comunidad internacional. Claro, yo no visoraba un conflicto de Irán con Israel, no lo visoraba en ese momento. Decía que por ser Maduro un presidente ilegítimo que viola derechos humanos y que insiste pues en mantener su postura represiva, eso le iba a generar una cantidad de sanciones mucho más fuerte de la que había tenido en el pasado, y la cual había flexibilizado la pasada administración. Eso iba a generar mayor aislamiento económico y que eso de una manera u otra iba a hacer que los militares que están ahorita en el poder en Venezuela pues pudieran percibir mucho menos de la corrupción de lo que hicieron en el pasado sus antecesores. Entonces, ¿qué pasa? Estos militares que están ahorita, pensando que iban a llegar ahí con un chorro de dinero, el cual se iban a poder robar abiertamente o lavar dinero producto del narcotráfico, se ve eso minimizado, producto de las sanciones, producto del aislamiento económico, y al ver que eso, pues no es las cantidades que ellos requerían y ha sido disminuido en un porcentaje importante, pudieran comenzar a tener un descontento con la revolución y con el régimen, y esto eventualmente producir un cambio, no realmente porque estén de acuerdo o no con la revolución, sino porque los ingresos que ellos esperaban generar no eran los que se está ocurriendo. Y ahora que se incrementa o que se plantea en el escenario este conflicto con Irán e Israel y que va a incrementar esa pobreza o esa capacidad de robar de la revolución y de los militares, pues yo creo que Javier tiene mucha razón y la cosa puede venir por ahí. La situación sería ver en qué contexto se produce ese quiebre y quiénes están en capacidad de capitalizar ese quiebre. Ese es el gran problema en estos momentos, porque sí creo y estoy convencido que esa disminución de lo que se pueden robar los militares en Venezuela, que básicamente se mantienen allí, no porque sean revolucionarios, sino porque son unos ladrones convictos y confesos, han llegado allí y quieren ocupar cargos, es para robarse el dinero de los venezolanos. Al ver que no puede ser en la cantidad que ellos quieren o en la proporción que ellos desean, pues eso evidentemente pudiera generar un quiebre y ver de qué forma se produce el quiebre. Porque vamos a estar claros, Maduro no tiene gente, Maduro no tiene pueblo, no tiene sociedad que lo apoye, tampoco tiene militares, porque visto las decisiones que han tomado últimamente de extender el tiempo de servicio a todo el mundo, o sea, ahí prácticamente están obligando a los militares a que se queden en la Fuerza Armada. Y si te obligan a que te quedes en la Fuerza Armada, ¿por qué te obligan? Eso quiere decir que no está entrando suficiente relevo generacional como para poder mantener una Fuerza Armada nutrida. Y no es lo mismo una Fuerza Armada orgánica, con toda su falencia o con todas sus deficiencias, a una milicia uniformada, que es lo que han tratado de fortalecer en Venezuela. Entonces, yo pienso que por allí puede venir la situación. Ahora bien, lo que habría que ver es quién o quiénes pueden capitalizar una situación como esa en Venezuela. Absolutamente de acuerdo con José Antonio. El problema es que no hay equilibrio ahorita en las fuerzas revolucionarias, Esteban. Es decir, el gobierno está prácticamente reducido, si así lo vamos a hablar, a lo político y a lo militar. Por eso es que hace tanta bulla esta posible salida de Vladimir Padrino del gobierno, del neototalitarismo de Nicolás Maduro. Tú no escuchas hablando al ministro de Educación, que por cierto, triste historia, tiene ya bastantes acumuladas. Tú no escuchas hablando un Ministerio de Economía. Tú no escuchas hablando, ni siquiera sé, yo no sé, yo te lo confieso, yo no sé ahorita quién es el ministro de la Salud. Yo no sé quién es el ministro de Transporte y Comunicaciones, entre comillas, no sé cómo le llaman ellos, infraestructura que está toda por el piso. Es decir, un gobierno en donde tú ni siquiera, haz una encuesta, Esteban, haz una encuesta y pregunta el nombre de los gobernadores en su estado. La gente, salvo el de Carabobo, el señor Bernal, pero de resto, la gente ni siquiera sabe quiénes son ahorita estos nuevos gobernadores. Esa es la realidad que está viviendo un país, Esteban, José Antonio. Es decir, un país en donde la gente lo que está es sobreviviendo.
Un país donde la gente lo que está es buscando cómo llevar un poquito de comida a su casa en el día. Un país en donde la educación está totalmente destrozada, donde los servicios están por el piso, donde no hay luz, donde no hay agua. Y el gobierno está reducido solamente a tres figuras: Maduro, Cabello y Padrino. Esa es la verdad, porque hasta el mismo Jorge Rodríguez ya, bueno, está quedando un plano hasta como secundario. ¿Leyes para qué? La gente lo que le da risa. Suenan más a veces el propio alacranato de la oposición, entre comillas, que ahora está restringido por Enrique Capriles, que incluso hasta Maduro lo trata de revivir. Quiero reunirme con Enrique Capriles. Válgame Dios, al nivel que está el gobierno, que necesita que aparezca Enrique Capriles a una reunión porque no hay manera, no hay voceros, no hay fuerza. Entonces, un gobierno, repito, que está restringido solamente a tres figuras, es un gobierno que no tiene parámetros, no tiene sostenibilidad desde el punto de vista civil y que solamente está confluyendo dentro de Putin de las armas y, por supuesto, su verdugo del fiscal general de la República, el señor Tarek William Saab. Eso es todo el gobierno. Creo que lo que tenía Javier Maduro, lo que tenía Maduro para negociar en ese esquema de poder era precisamente la parte electoral, que no era que iba a ganar, sino que iba a traer una cantidad de gente, pues quizás un porcentaje interesante allí como para sostener la apariencia. Y eso fue lo que no pudo lograr el 28 de julio, cuando se le cae todo ese aparataje, casi prácticamente por completo, porque es una relación de 7-3, o inclusive hay espacios o lugares donde este mundo, bueno, María Corina realmente le ganó 9-10 o 8-2 o algo así, deja totalmente desarmado a Nicolás. Inclusive lo deja desarmado ante su propia gente, entre quienes él tiene de alguna forma que reportar algún tipo de crédito por el trabajo que él hace. Quizás los rusos, quizás los chinos, toda esa gente quedó decepcionada con Nicolás, porque no tiene poder de convocatoria, porque pudiendo ser un régimen autoritario, inclusive en ese escenario, tú debes de tener un mínimo de capacidad de movilización, cosa que no pudo lograr Nicolás a partir del 28 de julio, quedó totalmente al descubierto y eso le ha creado un gravísimo problema. No solamente es un problema para nosotros, es obvio que no tiene legitimidad, pero ante ese grupo en el que él pertenece, inclusive le ha traído gravísimos problemas y eso empezó a verlo él con ese distanciamiento que ha tenido con estos líderes autoritarios que no lo quieren invitar al BRIC de la forma como invitan a otros, pero además inclusive adentro en Venezuela ya estamos viéndolo, porque si lo que él aporta es ese capital medianamente político que podía movilizar, ahora que no moviliza a nadie, ya estos que son unos leones, unos tigres, lo saben. Aquellos no sabemos que no movilizan a nadie, pero eso no es su obligación, su responsabilidad. La responsabilidad de Diosdado no es agarrar y traer votos, la responsabilidad de Diosdado es controlar, y es lo que ha estado haciendo. Es lo que ha estado haciendo. Ahora, a él le importa un bledo si hay elecciones con un mínimo de gente en la calle, como evidentemente ha estado sucediendo. Fíjate que ya no tiene ningún tipo de reparo en ir adelante con todos estos procesos electorales que son totalmente unos procesos, pero vaciados, no solo viciados, sino vaciados. No hay gente, no acude nadie. Total que a la final, a mí me parece que el más perjudicado en todo esto es el mismo Nicolás Maduro. No sé qué tanto estoy en lo correcto. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No, yo pienso que los más perjudicados somos nosotros. Yo pienso que los más perjudicados somos nosotros porque si bien es cierto que es correcto y es real, es lamentable que un individuo que no tiene pueblo y que tampoco tiene militares porque va perdiendo poco a poco el control de la Fuerza Armada, todavía se mantenga en el poder. Eso lo que habla es de la incapacidad de los dirigentes opositores en Venezuela, que no tienen capacidad de capitalizar ese descontento, de capitalizar el momento y de sacar a Nicolás Maduro del poder. Eso habla muy mal de nosotros como oposición y como ciudadanos que queremos una Venezuela libre, porque Maduro está deslegitimado desde hace rato y ya su deslegitimación no es que viene de una manera degenerativa, progresiva, sino que ya viene, es una degeneración abismal, producto de lo que ha venido haciendo en Venezuela. Ahora, ¿cómo se explica que un individuo que no tiene gente, que se roba 8 millones de votos, que ya poco a poco tiene que obligar a los militares a quedarse, todavía se mantenga en el poder? Eso habla mal de nuestra dirigencia política, eso habla mal de los que han tenido la responsabilidad de dirigir el proceso, eso habla mal es de la capacidad organizativa de los dirigentes políticos que no han logrado organizar una sociedad para poder salir del conflicto en que se encuentra sumergida. Eso habla de la incapacidad de los dirigentes políticos para de una u otra manera
lograr una fractura entre las Fuerzas Armadas. Entonces yo no creo que él sea el más afectado. Él ya es un gobernante de facto, todo el mundo lo sabe. Saben que es un presidente legítimo, todo el mundo lo sabe, hasta sus propios aliados lo saben. El problema es que nosotros como venezolanos y como oposición no hemos estado en capacidad de aprovechar ese momento. Y él sigue en el poder, encarcelando gente, asesinando a venezolanos inocentes. Ese es el problema real que hay en este momento. Entonces yo no creo que él sea el más preocupado por la situación. Debería preocuparle, pero más debería preocuparnos a nosotros, que no hemos estado en capacidad de poderlo sacar del poder. Obviamente ya lo hecho está, en el sentido de que lo poco que se pudo hacer se hizo, que fue ir a unas elecciones donde se comprobó realmente lo que ya era por confirmarse de hace muchos años, pues, que estamos en una dictadura y que a esta gente pues le importa un bledo lo que opine la comunidad internacional. Pues ya para qué vamos a seguir confirmando algo que en definitiva pues se hizo. Ahora, lo que no se hizo fueron, desde mi punto de vista, cerrar el ciclo de las elecciones y de todas esas trampas que tiene Maduro en lo que respecta a su modelo político. Para muchos de nosotros, bueno, como politólogo, pues me encanta un poco la conceptología y bueno, ahí lo que estamos observando en gran medida es esa forma política mixta entre elecciones y dictadura y todo ese aparataje. Eso pudo haberse cerrado convenientemente para todos los venezolanos, con una narrativa acertada, cosa que, como bien saben muchos, pues he criticado insistentemente y no voy a traer este tema acá para mantenernos en lo que estamos hablando del posible cambio de padrino. Pero en todo caso, en gran medida tienes razón, Colina, la crítica es hacia el liderazgo político que manejó, pues, que ha manejado, pues, la representación de la oposición venezolana. Dada cuenta, ya lo hecho, como te comenté, está. O sea, ahora, de aquí en adelante, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues lamentablemente estamos siendo impactados en gran medida porque al carecer de una representación fuerte en términos de oposición a nivel internacional, pudiéramos estar en una gigantesca desventaja. No sé si ustedes pues, están enterados de lo último, pues lo que está sucediendo en la OEA es en parte consecuencia de esta situación, de que no acomodar las cosas de la forma mejor posible, dentro de las limitaciones que podamos tener nosotros. Ahora el secretario general de la OEA, el presente secretario general, ha dicho que, bueno, que en los términos que se está manejando la conceptología con relación a Nicolás, a él le importa poco si es dictadura o no es dictadura, que él lo que quiere es avanzar en el tema del estatus y cuál es la situación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, cosa que, bueno, ha recibido una crítica moral tremenda por las razones obvias de que Venezuela no necesita tener una observación más allá de lo que es evidente. En sí, eso que pues, es parte de las graves preocupaciones que tenemos los venezolanos. No sé si tienes algo que aportar, Javier, con relación a este último tema, por cierto. Sí, y de hecho es irónico que el nuevo secretario general de la OEA intente vincular a Venezuela en una mesa de diálogo. Yo quiero dejar claro aquí dos cosas antes de esa decisión, lo que fue esa designación, que prácticamente fue el único candidato que llegó a la Secretaría General de la OEA. Y nosotros dijimos por X que esa candidatura le había sido ofrecida a María Corina Machado. Eso generó un debate tremendo. Algunos me preguntaban que, como siempre, que uno tiene sus elementos, digamos, de certeza y sus fuentes para poder afirmar eso. Yo no soy el que da una noticia porque a mí se me ocurrió. No, la sabemos porque estamos en un contexto. Y fue la propia María Corina quien no aceptó esas funciones, porque había la posibilidad cierta de que ella fuera la Secretaría General de la OEA. Creo que el error no estuvo en que María Corina aceptara. Creo que María Corina debió haber dejado a un segundo allí. Es decir, lo mejor que hubiese ocurrido a Venezuela es haber tenido a un secretario general de la OEA venezolano. Y creo que ahí sí fallamos y le tomo la palabra a José Antonio. Es decir, ¿cómo estaría ahorita la fortaleza venezolana con una María Corina adentro, desde la clandestinidad, por supuesto, que el gobierno no tiene, porque este gobierno, ni Vladimir Padrino, ni Diosdado Cabello, y mucho menos Nicolás Maduro, tienen realmente el guáramo para llevarse presa a María Corina?
porque eso sería la debacle absoluta, porque hay sencillamente un apoyo inmenso en la Fuerza Armada, y yo creo que ahí la Fuerza Armada diría, señor, no suelta a María Corina, porque hasta aquí llega usted. Y dentro del mismo contexto del propio gobierno. Lo que sí creo es que hubo un error en permitir que la Secretaría General de la OEA llegara prácticamente un desconocido y un individuo que por su antecedente sabíamos cuál iba a ser su posición. Entonces creo que allí sí hubo una falla. Debimos haber, pienso que yo no voy a hablar aquí de culpa, ni de mucho menos, porque uno no está metido en esos ambientes geopolíticos, pero sí creo que cuando el presidente Donald Trump llega al poder, inmediatamente cuando se hicieron estos primeros contactos en función de que María Corina asumiera la Secretaría General de la OEA, debió haberse colocado una segunda vertiente, una segunda oportunidad de algún venezolano con los requerimientos necesarios y con las fortalezas necesarias geopolíticas para haber asumido esas funciones. En todo caso, bueno, ya no podemos echar el tiempo para atrás. Lo que sí... Cuando usted plantea ese diálogo y dice, obviamente, que la mayoría de los países de América Latina están en democracia, obviamente cuantitativamente, en las últimas décadas hemos avanzado mucho. El mundo civilizado, el mundo de principios occidentales, el mundo del liberalismo clásico ha avanzado en esto. En Europa, por ejemplo, pues no hay dictaduras. En América Latina ya deberíamos, y sobre todo en el hemisferio occidental, estar libres de esas dictaduras, pero aún las tenemos y duran. Ya la dictadura de Venezuela lleva más de 20 años, ya 25 años. ¿Cómo se imagina usted ese diálogo con Nicolás Maduro? Es decir, ¿cómo se puede dialogar con Nicolás Maduro para que de una vez por todas permita que la democracia vuelva a Venezuela? ¿Usted cómo se imagina va a ser esa negociación o ese diálogo con Nicolás Maduro? Bueno, primero déjeme comenzar diciendo esto. No pongo etiquetas a países. Cada país tiene desafíos, cada país atraviesa su historia con procesos que pueden ser no positivos. Si yo quiero ser un actor honesto, no puedo decir usted es dictador, usted es o lo otro. Nosotros debemos abrir canales de comunicación que puedan crear confianza. No solo en Venezuela, tenemos los mismos problemas en otras partes del hemisferio para conseguir un trabajo diferente en Haití, pero también es una situación que debemos abordar. Entonces, una de las cosas que yo quiero hacer con respecto a Venezuela es que quiero entender precisamente cuál es su estatus en la OEA. ¿Siguen siendo miembros o no? Es lo primero. Pediré opiniones legales sobre eso. Basado en ello, podemos comenzar, porque si un país no es legalmente miembro, entonces aplicaremos herramientas diferentes. Y creo que en esa participación nosotros utilizaremos diferentes mecanismos, diferentes recursos que tenemos a disposición para asegurar que esa participación ocurra. No puedo decir por ahora qué y cómo va a resultar, depende de ambas partes. Si hay compromiso, entonces los dos lados tendrán que estar de acuerdo en varias cosas. No quiero avanzar sobre mi opinión en ello, pero creo que todos quieren ver una mejora. Y la mejora debe ser el enfoque para avanzar. Y eso dependerá de todas las partes. Bien, este señor pues ya lo dice todo allí. Vamos a cerrar un poco este programa. Pues, tenemos más de una hora en transmisión con la opinión de ustedes sobre esto y una breve reflexión sobre el tema del ministro de la dictadura, de la defensa, del padrino López. Pues ya estamos observando pues a la OEA reorientándose con relación al tema de la dictadura venezolana. Son hechos. Bueno, si el secretario general de la OEA no sabe que en Venezuela existe una tiranía y que ese gobierno es ilegítimo, bueno, es lamentable. Evidentemente demuestra que está completamente perdido en el terreno, que no sabe lo que está ocurriendo y que un requisito fundamental de ser parte de la Organización de Estados Americanos precisamente que sea un país democrático, que respete el fuero internacional, que respete los derechos humanos y que respete el derecho que tiene cada pueblo de elegir a su gobernante. O sea, Venezuela no cumple con eso. Yo no sé qué tiene que consultar, a quién le va a consultar, si en Venezuela existe una tiranía, un gobierno ilegítimo que no puede ser parte de la OEA porque no cumple con lo que establece la Carta Democrática ni con lo que establecen los principios más elementales de la OEA. Eso está claro. Si uno no lo sabe, ese es su problema. Es un problema de entendimiento de él y no de cómo funciona el organismo como tal.
Entonces, bueno, evidentemente es un aliado del régimen de Maduro, a mí no me cabe la menor duda. ¿Tú qué opinas, Javier? Sí, bueno, profundizando un poco, me llama la atención, por cierto, la bandera posterior que está en la imagen del secretario general de la OEA, ¿no? Eso es un poco para que nosotros pues nos afinemos en este contexto, ¿no? Y veamos realmente en dónde está este señor. Este señor sencillamente, no sé, no voy a dar un criterio, no voy a dar una función adjetiva, digamos, a lo que él está desarrollando en este momento, pero lo que sí vamos a tener claro es que la crisis venezolana se va a seguir profundizando con o sin la salida de Vladimir Padrino del poder. La salida de Vladimir Padrino del poder solamente va a dar, digamos, una visión de lo que es más autoritarismo, más radicalismo al gobierno, pero apartado un poco ya del contexto, ya pasaría a ser una rancia dictadura militar y civil. Eso pasaría a ser ya propiamente el gobierno ya con las dos cabezas propiamente dichas, que son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque ya el resto serían sencillamente fichas decorativas. Temo mucho porque el problema económico se vaya a profundizar, un país que no va a tener petróleo para exportar, porque, o sea, en el medio de todas estas sanciones ya se fue Chevron y no va a haber ni siquiera el apoyo de los mismos iraníes para el contexto de PDVSA, un país en donde la situación eléctrica está prácticamente agravada, un país en donde la migración sigue aumentando y un país donde sencillamente el poder adquisitivo del venezolano está destruido. Entonces, en ese esquema, el gobierno solamente le queda la radicalización. Y al quedarle la radicalización, no hay figura realmente en ese contexto que podamos hablar, por lo menos en el corto plazo, a nivel de oposición, porque sabemos lo que va a ocurrir con quien levante la voz, con quien proteste, pero lo que sí queda claro es que hay un elemento económico, hay un elemento geopolítico en lo económico que está desbaratando por completo al gobierno desde abajo, y que eso sí no sabemos de qué manera puede repercutir en el futuro, o que sí sabemos cómo puede repercutir, y todo tiene un nivel de tolerancia máxima. De lo que tú dices, Javier, me da la impresión de que tu comentario apunta hacia que le da algo de estabilidad al régimen de Nicolás Maduro el hecho de que este señor Padrino López esté allí presente como ministro de la Defensa. Ahora, como una especie de impedimento para que no aterricen estos dos sujetos, tanto Diosdado como Nicolás, en una especie de incremento de la crisis política, por decirlo, se convierte en algo todavía peor de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Exactamente, tú eres politólogo y tú conoces muy bien esta situación. Entonces, de hecho, la salida de Vladimir Padrino del poder lo que termina es de acrecentar los niveles de radicalismo, de autoritarismo y de violación de derechos humanos en Venezuela. Esa es la gran realidad. Colina, en tu cierre, ¿estás de acuerdo con esta afirmación de Javier? Sí, yo estoy de acuerdo. Evidentemente esto va a una degeneración progresiva. Evidentemente no importa si Padrino se queda o se va. Evidentemente la crisis va a continuar. Si sale del poder y todo recae en Diosdado Cabello, pues yo pienso que pasaría a ser Diosdado Cabello el hombre fuerte de la revolución en todos los sentidos de la palabra, controlaría el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Defensa y también la línea comunicacional, con lo cual básicamente sería él quien dirigiría el país y por supuesto, al ser él, todo va a estar peor porque él es un individuo evidentemente bastante radical, es bastante taxativo en su postura y por supuesto pues eso lo que va a generar es un recrudecimiento o un aceleramiento de una crisis pues que ya es indetenible y que eventualmente en algún momento lo que va a generar es la desintegración por completo del país. Vamos a ver quiénes están en capacidad de parar este proceso o vamos a ver quiénes están en capacidad de capitalizar y organizar a la gente para que esto, una vez que ocurra, pues se pueda rescatar el país de la ruina donde ya está y donde va a seguir estando mientras estos individuos estén en el poder. Bien, hermano. Bueno, lo que hoy analizamos no es solo un rumor sobre un relevo militar. Es una señal clara de que la estructura de poder que sostiene a Nicolás Maduro está desgastada por dentro. Vladimir Padrino López, quien por años fue el rostro del ala más dura, por decirlo, del chavismo, lo que quiera que se llame, como quiera que se llame esto, bueno, ya no está proyectando poder.
Él está proyectando fragilidad. Y cuando un régimen comienza a remover a sus pilares, es porque el miedo ha comenzado a cambiarlo todo. Así es, y fundamentalmente, en esta ocasión, más que evidente. Así que, bueno, estamos viendo un desgaste completo. Pero, ojo, atención, una dictadura no va a caer sola. Se sostendrá mientras haya silencio, mientras haya complicidad, mientras no enfrentemos la verdad con claridad. Así que, bueno, gracias a Javier Viva Santana, a José Antonio Colina, por sus valiosas reflexiones, y a ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a este canal, comparte este contenido, sigue alzando la voz, porque la historia no se detiene y el cambio empieza por decir la verdad. Nos vemos en una próxima edición de Actualidad con Esteban Oria. Bye, bye.